La renovación moral de la sociedad lo he venido ratificando en esta campaña política. Es una demanda efectiva de la sociedad. Por la renovación moral de la sociedad. Pero yo hice ver a la sociedad que la renovación moral era una tarea nacional, era una tarea de toda la sociedad, y que cada parte debía de asumir su responsabilidad. Al principio de la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, en octubre de 1981, los agudos problemas económicos que enfrentaba México amagaban con afectar la esfera social. Para mí es un privilegio poder servir a mi patria, máxime en momentos en que sabemos hay dificultades y problemas. La caída de los precios internacionales del petróleo al inicio de la década de los 80 terminó con el sueño de primer mundo y arrebató a muchos mexicanos la esperanza de mejorar algún día su situación. A los desposeídos y marginados, a los que hace 6 años les pedí un perdón que he venido arrastrando como responsabilidad personal. La promesa de prosperidad en el sexenio de José López Portillo solo se cumplió para unos cuantos. Golpeados por la inflación, muchos mexicanos se vieron obligados a engrosar las filas del subempleo. Otra dramática variable se hizo aún más presente en la era de la Madrid, el crecimiento demográfico. Las ciudades capitales comenzaban a desbordarse con los migrantes del campo que llegaban en busca de oportunidades. En ese cuadro de crisis económica, 1 de cada 2 mexicanos vivía en condiciones precarias. Desde el comienzo de su campaña, Miguel de la Madrid prometió no prometer lo imposible. Insistió en el tema que llamó la renovación moral de la sociedad, y lo hizo no como un recurso retórico, sino recogiendo una demanda sentida de la gente. No toleraré corruptelas en el gobierno. Renovación moral significa gobernar con el ejemplo. En medio de la emergencia, la participación electoral del 4 de julio de 1982 fue una sorpresa mayor. Se redujo el abstencionismo y los ciudadanos votaron en un 68% a favor de Miguel de la Madrid. No hubo misterio mayor en los resultados. Se trató de un voto por la renovación moral de la sociedad que proponía de la Madrid. Pero era también una revalidación de los mexicanos al derecho elemental de elegir a sus gobernantes. Y en ese sentido, fue un voto por el voto. Tal vez un candidato fuerte en la oposición hubiese modificado los resultados, pero el votante creyó genuinamente en la novedosa propuesta del candidato del PRI. La interpretó como una declaración de guerra contra la corrupción y con ello le confirió una oportunidad de oro al nuevo presidente. Vivimos una situación de emergencia. No es tiempo de titubeos ni de querellas. Es hora de definiciones y responsabilidades. No nos abandonaremos a la inercia. La situación es intolerable. No permitiré que la patria se nos deshaga en las manos. Vamos a actuar con decisión y firmeza. En su primer año de gobierno, Miguel de la Madrid mejoró notoriamente el desempeño económico interno y la imagen de México hacia el extranjero. A diferencia de López Portillo, se comprometió a cumplir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Desde un principio
el objetivo principal del gobierno fue estabilizar la economía, volver a darle a la nación condiciones para la actividad económica normal. Y para ello había que combatir drásticamente la inflación a través de aumentos en los ingresos públicos y la contracción del gasto público. Mediante esas medidas de austeridad, México comenzó a corregir su rumbo. Con el leve repunte de la confianza, empezó a fluir lentamente la inversión del extranjero. Sin embargo, hacia el interior del país, los salarios sufrieron un retroceso en relación a la creciente inflación. Bastaba caminar por las calles de muchas ciudades para constatar las agudas consecuencias de la situación heredada del sexenio López Portillista. Todo se ha retiquetado, todo está disparadísimo de precios. El detergente estaba a 2,000, véalo a ver, está a 2,800. Y todo lo que todo, compramos, el jamón, todo. En menos de 3 días han aumentado todo. Miguel de la Madrid no podía detener súbitamente la inflación, pero sí logró poner en marcha la renovación moral prometida en su campaña y actuó firmemente contra la corrupción. En su momento crearía la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, misma que tenía la misión de regular y controlar los gastos del gobierno federal. El hombre de todas las confianzas de José López Portillo durante su sexenio, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, fue acusado por la Contraloría General de la Federación por un fraude superior a los 5.100 millones de pesos durante una compraventa de barcos al ser director de Pemex. Yo pienso que si estos errores que hemos cometido, ¿verdad?, los enmendamos, con nuestro presidente al frente, porque lo hemos visto que se ha portado valiente, estas condiciones tan terribles que quedó el país y las que tiene ahorita, es para que todos andemos corriendo. Sin embargo, el presidente no ha corrido. Miguel de la Madrid siguió actuando. Se ordenó la detención del exdirector de Policía y Tránsito, Arturo Durazo Moreno, quien luego de 1 año, 8 meses que duró el juicio de extradición de Estados Unidos, regresó para cumplir una sentencia de 11 años en el reclusorio sur de la Ciudad de México. El delito, acopio de armas y amenazas cumplidas en grado de extorsión. Quien sí supo sortear con éxito la tormenta de la renovación moral y se convirtió en un enorme tótem de piedra para Miguel de la Madrid fue el poderoso y popular líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina. El presidente le pidió al secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, encargarse del asunto. La investigación se realizó de manera exhaustiva, pero al menos en ese sexenio no llegó a mayores. Solo salió a la luz en la prensa, como nunca antes, la corrupción del sindicato petrolero. Se conocieron cifras, datos concretos, como el caso de El Trampas, comisionado del sindicato para cobrarle a Pemex los cheques de las llamadas obras sociales. A nombre del sindicato petrolero, El Trampas fue acusado penalmente por el segundo hombre de La Quina, Salvador Barragán Camacho, por un supuesto fraude de 985 millones de pesos. El Trampas huyó y le dirigió una carta a Miguel de la Madrid en la que denunciaba las actividades de La Quina y Barragán Camacho. El gobierno de la Renovación Moral tuvo en sus manos la posibilidad de actuar legal y políticamente contra La Quina. No lo hizo. El escándalo de El Trampas fue acallado y el amigo Joaquín, como lo llamaría el presidente de la República unos meses después, salió en cierta medida fortalecido. México no es un país corrupto. México es un país que ha sido a veces mal administrado. Joaquín Hernández Galicia continuó afirmando que él había sometido, uno tras otro, a 4 presidentes de la República: Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo. Todos ellos acabaron por ser nuestros mejores amigos, decía entonces.
En 1985, México parecía haber salido de la emergencia de 1982. Había paz social y cierta tranquilidad política. Pero la deuda externa seguía creciendo. Buscando aliviar la situación, Jesús Silva Herzog negoció a nombre del gobierno mexicano la deuda que el país tenía con la banca internacional. Pagos más pequeños, con mejores plazos y tasas de interés. El 1 de septiembre, Miguel de la Madrid rindió su tercer informe de gobierno. Han sido 3 años muy difíciles y lo que destaca es una conducción política acertada, cuidadosa, democrática, que ha mantenido al país en un camino de libertad, de orden, que ha permitido que sigamos trabajando, que ha permitido que los niños sigan en las escuelas, que México siga viviendo y produciendo. A los pocos días, la Ciudad de México sufrió un trágico despertar. Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos. Tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El jueves 19 de septiembre, un temblor de 7.8 en la escala de Richter, uno de los de mayor intensidad registrados en la historia de México, golpeó brutalmente a la Ciudad de México. Yo estaba vistiéndome después del baño, ahí en Los Pinos, y sentí el terremoto fuerte, y vi cómo se movían las lámparas. Pero acostumbrado como estaba a que los terremotos en México no pasaban a mayores, no se me ocurrió que el terremoto hubiera causado graves daños en la Ciudad de México. Casi de inmediato, las multitudes ciudadanas se volcaron a las calles en un impresionante movimiento de solidaridad y auxilio a las víctimas. ¿Por quién está saliendo un sobreviviente? Abundó un heroísmo masivo, espontáneo, genuino. Por la tarde, miles de muchachos de todas las clases sociales se arriesgaron entre las ruinas para lograr lo que se volvió voz común: sacar gente. Como pudieron, improvisaron toda clase de métodos de salvamento. Señor presidente, ¿qué ha sabido usted de su familia? No sabemos nada todavía. ¿En qué piso se encontraba cuando sucedió? En el quinto y el cuarto. No sabemos nada todavía y, claro, todavía, ¿qué podemos decir? ¿Tienen esperanzas de encontrar todavía? Hay unos cadáveres todavía de este lado y sí, aquí. Pues ahorita estamos tratando de rescatar gente viva hasta donde se puede, ¿no? A eso le estamos dando prioridad. Pero en la medida en que se vaya teniendo equipo suficiente, vamos a ir mandándolos para acá. Muchas gracias. Gracias, señor. Evidentemente, este terremoto, además de las desgracias personales, que son indudablemente las que no tienen reparación, viene a complicar el manejo de nuestra crisis económica. El gobierno enfrentó la tragedia, pero no con la eficacia requerida. En un principio atenuó públicamente la magnitud del desastre y declaró mediante boletines oficiales de prensa que no requería mayormente de la ayuda internacional.